Me toca presentar ahora al colega de la casa, al profesor Marino González. Él es uno de las estrellas del posgrado en Ciencias Políticas de esta universidad, uno de los profesores más estudiantes de doctorado tiene, y nos va a hablar de un tema menos relacionado con economía, pero no por eso menos importante. Gracias, profesor. Bien, buenos días. Muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar en esta enriquecedora mesa con los colegas que me han precedido, y quiero en primer lugar explicar por qué seleccioné este tema para esta presentación. Como ven, dentro del marco de la Semana de Latinoamérica, pensé que era bueno presentar realidades de otros países en los cuales hemos trabajado, y por eso los coloqué, en el caso de Perú y México. Y la idea tiene que ver con algo que los que han estado en todas las presentaciones, los que me han precedido, se han utilizado modelos. Esos modelos tienen implicaciones de políticas públicas, y cada una de esas implicaciones tiene unos efectos que todos los colegas que me han precedido han valorado, de manera tal que hay el énfasis ha sido en el uso de esos modelos. Aquí vamos a vernos desde otra perspectiva. Cuando hablamos en políticas públicas de problemas, hay algunos problemas que son estructurados y otros que son no estructurados. La mayoría de los problemas de políticas públicas son no estructurados, y eso voy a explicar brevemente en qué consiste ese concepto. Lo que hemos visto antes son problemas que afortunadamente son estructurados porque se han trabajado durante mucho tiempo. Hay otros problemas en los cuales no se ha trabajado y por lo tanto siguen siendo no estructurados. Entonces, esta presentación tiene que ver con transmitir una experiencia de qué significa apoyar la formación de estudiantes, sobre todo estudiantes de doctorado de 3 países, incluyendo por supuesto los estudiantes de esta universidad, en la estructuración de problemas públicos. Y de allí es lo que voy a presentarles. Bien, fundamentalmente 4 aspectos vamos a tocar: el rol de las políticas públicas, cómo se caracterizan los problemas públicos, sobre todo los estudiantes que están aquí. Hay algunas evidencias que vamos a poner incluso de estudiantes de pregrado, porque a pesar de que ya no tengo tiempo, que no lo hago en pregrado, pero durante un tiempo estuvimos trabajando también estos temas con estudiantes de pregrado. La construcción de los modelos de políticas públicas y algunas aplicaciones que tienen. Voy a mostrarles esto de manera muy rápida. Bueno, esto tiene su origen en mi trabajo doctoral, mi tesis doctoral hace unos años ya. Comencé a trabajar en el 94, terminé en el 98, entré en la universidad, siempre preocupado por cuando hablamos de políticas públicas, asumimos que los problemas están estructurados, y resulta que no. La gran experiencia es que no lo están. Le llamamos un problema estructurado aquel en el cual le hemos dedicado tiempo a discriminar sus factores y los efectos que tendrían las políticas en esos factores. Por ponerlo de manera muy sencilla, sería, bueno, ¿qué políticas habría que tomar o hacer para resolver los temas del desarrollo económico de Venezuela? Y aquí Pedro nos ha ilustrado la cantidad de políticas, no cabían en las láminas la cantidad de cosas que habría que hacer. Bueno, ese ejemplo se traslada a otros temas. Si preguntáramos qué habría que hacer para disminuir los niveles de contaminación, estoy seguro que ponemos aquí a 20 profesores de esta universidad y nos van a faltar láminas para eso. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa cuando trabajamos en problemas en los cuales sabemos muy poco o tenemos pocas evidencias de lo que está pasando? Y aquí el ejemplo típico no es lo mismo el tema de la contaminación ambiental en la zona de Chichirivichi, que está cercana a la costa, con el problema de la contaminación en el delta del Orinoco, porque hay todo un tema allí diferente. Entonces, aplicar la misma estrategia en Chichirivichi, en la zona de Morrocoy, que en el delta del Orinoco, puede ser que algunas cosas sean comunes, pero otras no van a ser comunes. Ejemplo muy curioso es que en la zona de Paria hay un mosquito, que ahora que estamos de moda con los mosquitos, hay un mosquito que se llama el Anopheles aquasalis, que es un mosquito que aprendió a vivir en el agua salada.
Entonces, si a uno, si al mosquito le aplicamos las mismas estrategias que aplicamos con los mosquitos que están en el agua dulce, en los ríos o en otras zonas, pues probablemente el efecto es diferente. Bueno, basado en eso, desde hace ya 20 años he estado trabajando en esto y tuve la oportunidad de empezar a hacerlo con los estudiantes de doctorado en 5 universidades. En la Universidad Simón Bolívar, al cabo de unos años la Universidad de Trujillo, una segunda universidad pública de Perú, me invitó a trabajar con ellos y desde el año 2003 estoy viajando regularmente por allá. Y luego ellos se fueron a México y contactaron a otras universidades y en los últimos años he estado trabajando en la Universidad de Guanajuato, en Celaya, en México, estado de Guanajuato, en la Universidad Autónoma de México el año pasado y este año en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, dictando cursos doctorales. Entonces aquí yo les voy a compartir lo que yo he aprendido en ese contacto con los estudiantes de este nivel. Bueno, las políticas públicas, una manera muy fácil de empezar a trabajarlas es en la práctica. Nadie monta bicicleta teóricamente, sino uno se monta en la bicicleta, puede ser que se caiga 2 o 3 veces, pero después, ¿y cómo se monta bicicleta? Es muy difícil explicarlo. Digamos, transmitir, incluso escribir un texto de cómo mantener el equilibrio en una bicicleta es algo que lo sabemos hacer, pero probablemente no lo sabemos explicar adecuadamente. Entonces aquí hemos optado por la práctica. Si uno le pregunta a las personas, estos son láminas tomadas de mis cursos que las he ido manteniendo durante estos años, si uno le pregunta a los estudiantes de doctorado, mire, ¿y qué son las políticas públicas? Sin que hayan tomado ningún curso previo, ni hayan leído mucho de eso. En general, el cómo es algo que no aparece. Aparecen palabras que tienen que ver con el qué, con el quién lo hace, con el para qué son, pero en el cómo, como puedan ver, no aparece mucho. ¿Por qué? Obviamente, hacerlo es complicado, o hay que entrenarse para eso. Y esto es un hallazgo, aquí está en Perú, en México, también en Venezuela, ¿verdad? Otra vez en México. Y entonces aquí se plantea, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos cuando no sabemos cuáles son las implicaciones que tienen las políticas? Aquí cosas muy sencillas. Bueno, las políticas son decisiones, intervenciones que toman las sociedades en líneas generales para resolver problemas públicos, si uno lo quiere poner más amplio para los grandes temas del desarrollo, y lo hacen muchas instancias, el Estado, las organizaciones públicas de distinto tipo, las organizaciones privadas, etc. ¿Qué procesos se involucran cuando tomamos decisiones o políticas públicas? Bueno, al menos esos 7 que están allí, y las carencias que tenemos en el país en muchas áreas tienen que ver porque en muchos casos no las tenemos desarrolladas. Y el primero de ellos tiene que ver con la definición de los problemas públicos. Después de eso, todas las demás están vinculadas. Es decir, que si esta parte no funciona, todo lo que venga después probablemente no funcione. Entonces, de allí la importancia de estructurar los problemas, que es otra forma de decir definirlos adecuadamente. Cuando eso no se hace, tenemos todas las complicaciones que en muchas áreas, especialmente en Venezuela, que sería una especie como libro de texto de qué es lo que no hay que hacer. Bueno, eso efectivamente pasa no solamente con los aspectos económicos, sino en muchas áreas. Entonces hay que definir, hay que priorizar. Pedro daba muy buenos ejemplos de no se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, hay que seleccionar en el tema bancario, y probablemente cuando aplicamos esto, no todo lo que se quiera hacer se puede hacer. Después que tengamos esas prioridades, hay que actuar, hay que implementarlas, hay que evaluarlas regularmente y sobre todo hay que comunicarlas. Y si esto no funciona, al menos estas grandes funciones, pues algo está pasando aquí. Bueno, este proceso parte de cómo definimos entonces problemas públicos. Y nuevamente desde la práctica, un poco esta foto lo que ilustra es que en muchos casos, mientras más cercano lleguemos a este camino de tierra que está aquí, en el sentido de que sepamos que nos estamos moviendo en un área donde no se ha trabajado,
Por ejemplo, si uno quisiera en Zacatecas, el estado de Zacatecas quiere hacer pues, en México una reforma en determinado tipo del sistema de salud, lo más probable es que el know-how que tenga que desarrollar no tiene nada que ver con lo que hacemos en Venezuela o lo que hacemos en Brasil. Y si entonces la Universidad de Zacatecas y la gente que está allá no se pone a trabajar en esos temas, mientras más rápido llegue aquí a construir esta parte ya con concreto o el camino ya asfaltado, no va a moverse la realidad de esos problemas en el caso particular de Zacatecas, o sería aquí también el estado Apure, por decir algo de Venezuela. Cuando le preguntamos a los estudiantes los problemas, cuáles son los problemas, hay varias cosas que ilustran. Estos son las primeras. Usted le toma un grupo de 12, 15 estudiantes y le pregunta, anoten por favor, cuál es el problema más relevante, en este caso, de México. Fíjense que surgen muchos problemas. Esos estudiantes son del mismo nivel educativo, de la misma ciudad, probablemente con muchas experiencias comunes, y sin embargo aparecen muchos problemas. Lo mismo pasa en Perú, y lo mismo pasa en la Simón Bolívar. Es decir, que cuando el tema es, la pregunta aquí, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando muchas personas tienen diferentes problemas? ¿Cómo los agregamos? Eso es una característica común, al menos ha sido en mi experiencia. Entonces tenemos que los problemas son múltiples, son difíciles de jerarquizar, están interconectados, tienen mucho que ver con nuestros valores, abarcan múltiples áreas, hay temas de la educación que tiene que ver con la economía, de la salud que tiene que ver con el ambiente, del ambiente que tiene que ver con los temas políticos institucionales, en fin. Y además de eso, que algo que también en nuestro país es muy característico, ¿verdad? Los consensos para resolver esos problemas o los disensos que tienen que ver en la definición de esos problemas, bueno, dependen mucho de las coyunturas políticas, de las coyunturas institucionales, de las coyunturas económicas. Y además, para hacerlo todavía un poquito más complicado, varían en el tiempo y en el espacio. Por lo que decía antes, no es lo mismo la malaria de Yaguaraparo, en la zona del Golfo de Paria, que la malaria en Tumeremo, donde hay 50.000 casos de malaria todos los años por la explotación minera. Entonces, aplicar las mismas medidas en Yaguaraparo que en Tumeremo es receta para el fracaso. Y en eso, de paso, Venezuela es el país, el año pasado, 2013, tuvimos el mayor número de casos de malaria de toda la historia. Y este año vamos a llegarle cerca. Entonces, eso explica lamentablemente las consecuencias de esto. Bien, si uno define un problema público más en términos de la oportunidad para mejorar las condiciones de las personas, y esto tiene que ver con algo que es un hallazgo también regular. Cuando uno le pregunta a las personas, diga el problema en este caso de la educación, la mayoría de las personas de su primera impresión señalan los que están en azul o en negro oscuro son problemas de las instituciones, no son problemas de las personas. Entonces tendemos a pensar en problemas públicos, en problemas de las instituciones, de lo que vemos, pero de lo que vemos externamente, pero no de las personas. Esto y los que están en rojo son problemas que afectan a las personas. Esto también es un hallazgo sistemático. Esto es en la UNAM, estos son profesores de la UNAM que estaban haciendo su doctorado, muchos de ellos con mucha experiencia, pero que estaban en su doctorado. Estos son profesores de 20 estados mexicanos, todos los que estaban aquí, que se concentraron aquí. Fíjense que esa lista, que hicimos el tema de seguridad, excepto uno de los problemas, la mayoría eran problemas de las instituciones, que si la corrupción, que si la ineficacia de las políticas públicas, la corrupción de la autoridad, etcétera. Pero muy pocos mencionaron al secuestro, el delito efectivamente, los asesinatos o cualquier otro de ellos. Lo mismo pasa con la educación, en este caso en la Simón Bolívar. Fíjense que la deserción tiene que ver con las personas, pero por ejemplo la falta de incentivos para la investigación e innovación es importante, pero no es lo que va al final tener el impacto en las personas. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo en este marco construir
Esto, por ejemplo, si utilizamos el agua y saneamiento y preguntamos cuáles son los problemas más relevantes del agua y saneamiento, fíjense, solamente uno nombra disponibilidad y acceso a agua potable. Los demás tienen que ver con las tuberías, la contaminación de las fuentes de agua, la inversión, etc. Eso no significa que los demás no sean problemas, sino que hay un énfasis en ver lo que llamamos digamos en términos de técnicos, problemas tipo medio, no problemas tipo fines. Bien, entonces, si uno se concentra en estos problemas de las personas que se puedan manipular, es decir, que se puedan tomar medidas o decisiones públicas que los afecten, que permitan integrar el conocimiento, que establezcan criterios de mejoría, que ordenen el aprendizaje y, en consecuencia, las políticas públicas están para resolverlo. Bueno, entonces la pregunta aquí es ¿cómo hacemos para estimular en las personas, en este caso estudiantes doctorales, cómo se organizan esos modelos? Son modelos muy sencillos. Hay que seleccionar un problema de las personas, cualquiera, hay muchos problemas en las personas, ya hemos visto la lista, pensar en factores que sean susceptibles de ser modificados con políticas y requiere lo más complicado, que es conceptualizar, que es pensar en eso, cómo esos factores o esas políticas afectan ese problema. Es lo más complicado en mi experiencia, porque vamos inmediatamente a tomar la decisión, no, pero pensemos antes cómo esto afecta a lo otro. ¿No será que lo puede complicar? ¿O no será que no tiene ningún efecto? Y como eso no tiene ningún libro, no hay suficientes libros para tener la experiencia previa, entonces generalmente se vuelve un tema muy complicado de manejar. Bueno, mi experiencia como acompañando estudiantes durante 16 años, estos son acompañando en este caso a casi 300 estudiantes de doctorado en estos países. Algunos se han concluido en 25 tesis doctorales en distintos sitios. Bueno, lo que voy a mostrarles es como expresiones de ese proceso. Bueno, aquí está, estos son, ¿qué llamamos este modelo? Muy brevemente, los distintos, cada uno de estos óvalos que está aquí, son sitios en los cuales tienen que incidir políticas públicas. Es decir, que esto hace este árbol mucho más complejo. ¿Cómo se trabaja eso sistemáticamente? Pues un problema. Esto es estudiantes de pregrado de esta universidad en el año 2001, que yo estoy seguro que los economistas que me acompañan hoy aquí dirían, bueno, estos son estudiantes que no habían estudiado economía, estudiantes de ingeniería, qué sé yo, física, química, matemática, todas estas cosas que se estudian aquí, y hecho en el año 2001. Y fíjense que el tema del desempleo, y ellos decían, bueno, el problema de ser un país monoproductor, el problema de la inversión, el problema de las fuentes de empleo, los incentivos, qué está pasando en el sistema político, el avance tecnológico, el nivel educativo, el sistema educativo. Esto es una tesis doctoral que va a terminar siendo aplicada en México para todos los temas de cuáles son los efectos institucionales que tiene el cambio climático y cómo se pueden organizar Esto es una profesora de la universidad, Alicia Villamizar, que defendió su proyecto hace 2 semanas, y ella comenzó pensando así en esto, y esto probablemente es una tesis de alto impacto, incluso en una realidad como México, que es un país cercano, pero que con diferencia, por supuesto, con Venezuela. Esto es los factores que tienen que ver con todos los temas de la obesidad y problemas de la nutrición relacionados. Esta es una estudiante nuestra trabajando en temas nutricionales. Cada uno de esos cuadros de distintos colores son énfasis de políticas públicas diferentes. Para llegar aquí, generalmente esto lleva unas 12 semanas de trabajo, que es lo que dura un trimestre aquí en la universidad, para llegar a este tipo de precisión. Y distintos tipos de formas o modalidades, en este caso con diabetes, pero ilustro brevemente, dado los problemas, hay sistemas de políticas que son específicos y sistemas generales. Las cosas que se han manifestado previamente tienen que ver cómo, cuando esto no funciona adecuadamente, ¿verdad? Por supuesto, el engranaje no es facilitado para resolver los problemas. La base de estos modelos permite hacer cosas con distintos niveles de desarrollo, y cada uno de estos
operacionalizarlo, valoraciones iniciales, análisis multivariado, algunos de los cuales hemos visto hoy aquí en áreas diferentes, mediciones del efecto de los factores, seguimiento de intervenciones, uso en términos de recomendaciones, de evaluación y de revisiones de políticas públicas. Es decir, estas construcciones permiten, son la plataforma, constituyen una plataforma para este tipo de análisis. Entonces, ya concluyendo, bueno, algunas lecciones de este proceso. Lo primero es preguntarse, o preguntarse. Hay una gran potencia cuando pensamos en los problemas de las personas, y sobre todo cuando intentamos aterrizar esto en contextos específicos, algunos de los ejemplos que les he dado antes. Lo importante de mirar experiencias de otros contextos, establecer para cada uno de estos problemas es posible que haya mucho tiempo que invertir en investigación y asistencia técnica. Tienen aplicaciones de distintos tipos. Algo que también he aprendido con la experiencia es que es uno de el camino de tierra que llamábamos antes, que hay problemas de medición, algunos que se han ilustrado hoy aquí. Sé que esto no, lo medíamos de una manera, pero se puede medir de otra, o esto no lo sabemos medir. Bueno, los problemas de medición son también problemas de políticas públicas, y muchas de las contribuciones que se pueden hacer allí tienen que ver con eso, que pueden exigir incluso nuevos criterios de medición, como hemos visto algunos ejemplos aquí hoy en el caso de lo que explicaba Sari con el tema bancario, y por supuesto la determinación de nuevos problemas, que aquí les muestro unos ejemplos. Por este caso, los trastornos osteoarticulares, esto es en Perú. Este es uno de los temas que va a recibir mayor demanda de los sistemas de salud en los próximos años, porque todo lo que son problemas de articulaciones, problemas de dolores en distintas partes del cuerpo, dolores de cintura, dolor de cuello, es una de las causas mayores de consulta en todas partes del mundo. Entonces aquí, estos estudiantes, esto fue un trabajo en equipo, se plantearon con este problema, todos los factores que debían en el caso de Perú. Bueno, los temas de lo que llaman en Perú el pandillaje, que sería aquí las bandas que llamamos nosotros, cómo actuar de manera que muchos sectores, muchos responsables tengan que ver con esa solución. Es muy interesante porque es una estudiante nuestra, profesora de la Universidad Monte Ávila, ya terminó, es un doctorado, su tesis doctoral fue sobre el ocio, la relación del ocio con las políticas públicas. La primera vez que me lo dijo, yo quedé así un poco, ¿cómo es la cosa? Explícamelo otra vez. Entonces ella me lo explicó y resulta que es interesante porque ella lo que dice, profesor, mire, los estudiantes de secundaria, después de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, cuando llegan a su casa, están por ahí, no se sabe dónde están. Entonces, ¿será que eso es un problema público y que las instituciones como las alcaldías pueden hacer algo allí para la educación, para el deporte, para esto, para la música? Entonces me convenció de que valía la pena meterse por ahí, y esto fue lo que ella fue construyendo. Esta ya se defendió su tesis, mención sobresaliente reconocida porque fue un trabajo pionero en el país en este problema que tiene unas implicaciones de política pública formidables. Esto es en México. La pregunta aquí también por los estudiantes, en este caso de un equipo, las barreras arquitectónicas para el adulto mayor. Aquí en la universidad lo tenemos claro, no hay ascensores. Una estudiante de pregrado hace mucho tiempo, eso vale la anécdota rápidamente. Estudiante tiene un compañero, tuvo un accidente, una fractura, no podía subir a las clases. Entonces ella dice, profesor, eso es un problema, porque eso puede afectar a otros estudiantes. Y se puso a trabajar, hizo toda la indagación con la metodología nuestra. Eso fue en el año 2002. En el año 2005, la directora, profesora Girón, me llama y me dice, Marino, el CNU acaba de aprobar una norma para la cuestión de las personas con discapacidad. ¿Tú tienes algo por ahí de eso? Sí, claro que sí. Y le puse el ejemplo, el trabajo de este estudiante de pregrado, que fue la primera estructuración de un problema para el tema de las personas con discapacidad, y le sirvió para que la universidad tomara decisiones. Ese es un ejemplo bellísimo de esto. Bueno, esto fue las barreras que tienen los adultos mayores para desplazarse en las calles, en las plazas, en los edificios,
que cada día va a ser mayor porque la población está envejeciendo más. Entonces ellos decidieron poner ese problema en el centro. Y que también me sorprendió, esto es en México, toda la situación que se ha generado con el consumo de las bebidas azucaradas en México, México es uno de los mercados más grandes del mundo para el consumo de azúcar. Y entonces eso tiene impactos, es el país del mundo con mayor número de personas con diabetes. Y es una epidemia terrible lo que está pasando en México, que por cierto en el caso venezolano estamos un poquito lejos, pero no tan lejos. O sea, estamos por ahí. Entonces, aquí estos estudiantes de doctorado también, de estos de la UNAM, ellos plantearon esto, creo que es la primera vez que se hacía. Entonces, es poco colocar, esto tiene que ver con la calidad del adulto mayor, de vida del adulto mayor. Esta es una tesis nuestra de esta universidad de Aide García, que primera ponderación de cuando hablamos de la calidad de la vida del adulto mayor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eso llegó por esta vía. Se lo muestro rápidamente. Y finalmente, esta es la última. Bueno, pensar, desarrollo supone pensar, que en otras palabras, manera de decirlo, es conceptualizar. Por supuesto, detrás de cada una de estas cosas hay un trabajo sistemático que se puede continuar de distintas vías. Se pueden convertir en programas de investigación. Piensen nada más, por ejemplo, en lo que implicaría que México revierta la prevalencia de diabetes en los próximos 10, 15, 20 años. Toda la investigación aplicada que hay que hacer en el caso mexicano, solamente. Y, por supuesto, supone hacer algo que yo he aprendido que es complicado, que es formar personas para la multiplicidad, para que no haya una sola solución, sino que hay muchas soluciones. ¿Y cómo las organizamos? Eso lleva su tiempo. Y, finalmente, que se pueda aplicar y revisar. Muchas gracias.